En Camino a la Santidad, álbum de la vida y obra de Juan Pablo II. Este álbum lo imprimió y lo distribuyó el Arzobispado de Guadalajara en el 2005, o sea, ya tiene 20 años. Este álbum me lo pasó una gran amiga que ella misma lo coleccionó en su momento. Y chequen nada más en las perfectas condiciones en las que está. Es que con este plástico lo protegió muchísimo. Le faltan algunas estampas y aparte de abarcar la vida y obra de Juan Pablo II, también tiene una sección dedicada a su sucesor Benedicto XVI. Yo, Juan Pablo II. Esta primera parte de su biografía está escrita en primera persona. Nací el 18 de mayo de 1920 en Polonia. Tras el deceso de su santidad Pablo VI, el 16 de octubre de 1978, luego de un nuevo cónclave, el cardenal polaco Karol Wojtyła es elegido como el sucesor de San Pedro, rompiendo con la tradición de más de 400 años de elegir papas de origen italiano, asumiendo el nombre de Juan Pablo II. No existen muchos álbumes biográficos y creo que son de lo más fascinante porque te ofrecen mucha información rodeada de muchas imágenes. El Papa misionero. Y hablando de imágenes, las que están en el fondo son espectaculares. Se siente como un archivo súper completo de fotografías. El Papa en la unidad y la reconciliación. Es el primer Papa que visita una mezquita como un gesto de tolerancia religiosa. ¡Wow! ¡Qué imágenes tan intensas! Por aquí lo vemos en Hiroshima, por acá en la ONU. Mensaje del Papa a las familias. Se me hace muy agradable que los cuadros de texto estén translúcidos. Así se puede ver un poquito más el fondo y sentir la atmósfera. Carta de Juan Pablo II a los niños. Y aquí está la carta completa. Y esta es la imagen que eligieron para la portada. El Papa y los jóvenes, y aquí también está la carta completa. En verdad, mis respetos para la arquidiócesis que armó este álbum. Ojalá hicieran uno de Francisco con la primera parte de Benedicto. El atentado y el perdón. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta que sucedió en 1981, el mismo año en que nací. Ay, no puede ser. Y después de este suceso le pusieron protección antibalas al papamóvil. El Papa viajero y de los medios. La primera visita a México. El Papa vino a México en 5 ocasiones y la primera fue en 1979 y en esta primera visita vino a Guadalajara. Por acá hay una imagen de página completa y aquí lo podemos ver con su férula papal y también hay una oración para implorar favores por su intercesión. Y llegamos a la mitad y tenemos un postercito, ¿no les digo que está bastante completo? Estampas de colección. Aquí nos topamos con una sección especial. Las cartitas tienen marco de color diferente y tienen letras en vez de números. Continuamos con la segunda visita a México, que fue en 1990 y visitó 8 estados de la República. La tercera fue tan solo 3 años después y aquí visitó Izamal en Mérida, Yucatán. La cuarta fue en 1999 y esta imagen yo creo que le gustaría muchísimo a mi mamá. Este álbum ya tiene destino. La quinta y la última fue en el 2002 para celebrar la canonización del indio Juan Diego. Yo me acuerdo muy bien la campaña que hicieron para hacer este monumento. En el 2000, Juan Pablo II canonizó en la Plaza San Pedro a San Cristóbal Magallanes y a 24 compañeros mártires mexicanos. El Papa y la Virgen. Tengo algunas estampas repetidas, son de marco amarillo mostaza y me parece perfecto porque los espacios para pegarlas tienen marco color azul rey y se conservan ambos colores que son los del Arzobispado de Guadalajara, colores que encontramos en todo el álbum. Oración de Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe. Es de 1979 y está completa. La beatificación de Teresa de Calcuta. Esto fue en el 2003 en la Plaza de San Pedro. El Papa y la Eucaristía. El álbum tiene mosaicos de 2, de 3 y hasta de 4 estampas. Y es bueno tenerlo incompleto porque así podemos ver cómo son los números. ¡Qué impresionante imagen de fondo!
Esta noche el Papa Juan Pablo II fue convocado a la presencia de Dios Padre luego de 26 años, 5 meses y 17 días de pontificado. Expiró a las 21:37 del 7 de abril en Roma. Habemus Papá. El humo blanco salió de la chimenea y las campanas de San Pedro replicaron por el nuevo Papa, Joseph Ratzinger, eligiendo el nombre de Benedicto VI. Y como anexo interesante, el álbum tiene una pequeña biografía del Papa Benedictus. Y por último, un mosaico de 4 estampas de Juan Pablo II el Grande. Aquí abajo vemos una bandera de la Ciudad del Vaticano y por último en la parte posterior de la contraportada una imagen de página completa de Ratzinger. Dejadme ir a la casa de mi padre. Amigos, ¿qué les pareció este álbum? Nos vamos a tener que aplicar para completar esta colección. Por acá les dejo una playlist que acabo de armar de colecciones de cultura e historia. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.